Hola, hoy vamos a hablar de la única cosa que puede evitar el cierre de tu empresa y dar nueva vida a tu negocio. No cierres todavía. En este vídeo corto te voy a mostrar cómo trabajar con embudos y cómo pueden realmente cambiar tu negocio de la noche a la mañana. Los embudos son mágicos y son tan simples. No hay absolutamente nada complejo en ellos, son realmente muy fáciles de usar. ¿Y qué es un embudo? Básicamente, estas son páginas conectadas entre sí con un orden específico en que están. Ya saben, la idea con las páginas es sobre el flujo de la persona. Entonces, si tienes una campaña para ti, quieres promover algo específico, la página trata solamente sobre esto, no hay distracciones, no hay navegación en la parte superior o inferior para llevar a la persona fuera del flujo del que tú quieras. Así que sí, esto es muy simple. Un solo objetivo específico y un flujo específico. Y también puedes hacer pruebas A/B, por lo tanto puedes probar diferentes cosas, titulares, vídeos, imágenes sobre la página y ver si la versión A o B está convirtiendo mejor. Este simple test te puede ayudar muchísimo y puedes realizar también pagos simples dentro de los embudos. Puedes tener un paso de pago donde una persona puede comprar el producto sin ir fuera al carrito, sin distracciones, sin cosas que la gente pueda perderse, ya sabes, durante todo el proceso, porque simplificamos el proceso. Y este es un gráfico pequeño que he creado. Entonces, básicamente, con un sitio web que tiene una página, un inicio, navegación, ir a la acción, que más puede tener enlaces en el pie de página, y si eso es todo, hay tantas páginas diferentes. Obviamente el sitio web es excelente para ver, mostrar, ayudar a la persona a encontrar la información que buscan sobre tu negocio, lo cual es genial. Fácil navegación, llamada a la acción, claro, más información en la carpeta y tal. Pero los webs normales no están optimizados para la conversión realmente, y no van de una cosa específica. Esto es por lo que son tan asombrosos los embudos. Entonces tienes una sola página de producto donde todo está enfocado en este producto, y luego tienes el segundo paso, el flujo. Eso es donde el paso es básicamente lineal. En la web es más como un árbol y eso es lineal. Y eso es todo sobre tu producto. En la página de destino, en el paso 1, en el segundo paso, lo que es ya capturar en realidad la acción del cliente. Como puedes ver, obtener la información del cliente o que te puede enviar un pago. Luego puedes agregar el paso que quieras, una página de agradecimiento, una página de ventas adicionales si deseas vender un producto diferente después del pago. Dependiendo del tipo de embudo, puedes poner un muro con publicidad de otros productos que le pueden interesar, puedes crear uno diferente. En realidad, todo tipo de diferentes embudos, y todo fluye de esa misma manera. Y básicamente este es la mejor manera, porque es muy específica y la información se encuentra fácilmente, y se trata del flujo del recorrido del cliente. Y cuando desea que un cliente realice una acción específica para enviar un pago, enviar un formulario para promocionar algo, esta es la mejor manera. Básicamente se trata de dos cosas muy diferentes, o dos objetivos diferentes que estás tratando de lograr. El interés, según el interés de tus visitantes, busca información o directamente se ha informado y va a la compra. Y ahora sí, estaremos viendo cómo los embudos de ConvertBuilder son en acción. Veamos cómo funcionan realmente y lo que tiene de asombroso cada uno de ellos, y lo fáciles que son de hacer. Así que sí, esto es, nuevamente estamos dentro de un sitio web. La navegación del sitio web es fácil. Luego la página de inicio tiene que ser una página de aterrizaje, landing page, donde las personas pueden acceder fácilmente al siguiente paso, como en un embudo. También te mostraré cómo puedes hacer esto, pero luego, supongamos que tienes un negocio y quieres comenzar, por ejemplo, digamos, a compartir un enlace en Facebook sobre las personas que se inscribieron en tu próximo
para que se escribieran en tu próximo evento, por ejemplo, algo como esto. ¿Crees que es sensato enviarlos a un sitio, una página de tu web donde pueden perderse? Y en todo caso ya verás que todos los marketers en cualquier vendedor o cualquier cosa que vendan, cualquier campaña que hagan, están hechos de una manera específica, mandándole a una landing específica para cada acción. Entonces, en lugar de enviar la gente a sitios donde pueden perderse, simplemente diríjalos exactamente a lo que están buscando, y así vas a maximizar la posibilidad de que completen el objetivo, comprar. Es por esto que los embudos en algunos casos tienen 5 de 10 veces mayor conversión. 5, 10 veces. ¿Qué te parece? Y eso es porque tienen un simple objetivo: vender. Realmente depende del tipo de objetivo que tengas para ti, para tu embudo, pero aunque paguen €1, es importante, has roto el hielo. Así que es bueno, digamos, que quieres promocionar, no sé, tu nuevo libro, por ejemplo, y quieres que la gente se registre y obtenga tu libro. Entonces tenemos diferentes tipos de embudos que usar ya casi hechos. Veamos, por ejemplo, si desea crear un lead magnet, imán de prospecto, digamos, que sea que las personas envíen su información y luego obtengan ya, digamos, una parte de tu libro. Puedes ver aquí tenemos una gran plantilla. Tenemos una página que trata sobre ya 7 formas de ponerse en forma en 30 días, por ejemplo. Y como puedes ver, no hay distracción, así que todo se trata de conseguir el libro. Y después de esto solo tiene una ventana emergente donde las personas envían su información. Así que tengamos este embudo. Se trata de un imán de leads después de la llamada a la acción pasará al siguiente paso, y el siguiente paso sería una ventana emergente en este caso. Así que esta es una forma clásica de mostrar ventanas emergentes también. Lo importante es que donde sea que hagan clic en el botón, irán a la ventana emergente donde pueden ingresar su correo electrónico, y después de enviar su correo electrónico irán a la página de descarga y simplemente descargarán el libro para el que acaban de enviar su información y ya son nuestros. Esto es todo, muy simple, pero está muy centrado en esta única cosa: tenerlos en tu tráfico, en el tráfico que posees totalmente. Por esto no tiene encabezado como lo de la página web, donde las personas cuando llegan a esta página pueden hacer clic en sobre mí o hacer clic en otra cosa para distraerse. Se trata de esta única cosa y llevarles donde tú quieres que vayan. Y créeme, de esta manera obtendrás al menos 2 o 3 veces más personas haciendo clic y obteniendo el libro, lo que significa que tendrás 2 o 3 veces al menos más personas comprando, obteniendo más clientes potenciales. Más personas se inscribirán y te dirán tu información. Por esto envíalos a un embudo, porque se trata de la conversión. Lo mismo ocurre con los embudos de ventas. Si quieres vender un producto, no les envíes solo una página donde se pueden distraer con muchas cosas, con cientos de productos, sobre todo los que pueden leer y ver y preguntarse miles de cosas y distraerse y no comprar. Envíales a una página específica sobre un producto único. Si es, digamos, que un libro, pero para comprar un libro simplemente agregue su nombre. Y así hemos creado un embudo de ventas de gran conversión para vender un libro. Evidentemente puede tratarse de cualquier tipo de producto, pero tu embudo es específico sobre este producto concreto. Tienes los titulares, la imagen y la información sobre los testimonios, todo sobre lo que puede interesarle para poder vender, sea lo que sea. Y como puedes ver, en todas partes el llamado a la acción es el mismo, y cuando alguien haga clic en el botón entrará directamente en la caja a pagar. Por lo tanto, todo está hecho para que puedas aprovechar al máximo tu tráfico, que a veces tan caro has pagado, sin perder conversiones. Y cuando alguien envía el pago, simplemente ingresa a la página de agradecimiento, y donde puedes hacer una venta adicional o un downsell, un upsell, lo que tú quieras, lo que tú consideras. Así que agrega algo más si quieres vender con esto. Cuando alguien compra y con un solo clic podrá comprar otra cosa.
Tenemos un vídeo completo sobre los embudos de venta y otro vídeo para los distintos tipos de embudos, pero esta es una versión corta, como dije, que no hace falta hacer más. Lo importante es que puedes usar los embudos para cualquier negocio. Además, puedo decir que son tan increíbles y ya son imprescindibles hoy en día para cualquier negocio, sea físico o digital. Y se puede usar dentro de tu sitio web o fuera de tu sitio web, por separado, o como para un producto específico solamente, o para toda la tienda haciendo embudo para cada producto. Y si quieres saber más, tengo un pequeño curso para ti. Pero sí, son geniales dentro de un sitio web cuando los tienes para tu negocio, para cualquier negocio, y ya verás cómo se usan, y son tan guay, y ya tienes todos los pasos necesarios para hacer negocios en línea increíbles y prósperos. Con ConvertFunnels no tiene que preguntarse qué tipo de paso necesito, qué tipo de diseño necesito, porque lo tenemos todo diseñado y está hecho por profesionales que saben cómo aprovechar al máximo el tráfico. Copia los mejores en vez de inventarte la rueda de nuevo. Nosotros queremos que tengas éxito. Y para finalizar, también puedes hacer pruebas dobles en la página de tu sitio web, test A/B. Tienes una página de inicio para tu sitio web, pero deseas probar diferentes cosas. Entonces deseas probar diferentes nombres de botones o diferentes títulos, estilos, maneras de expresarse, colores, lo cual es muy importante. En algunos casos es posible que tengas drásticas, muchas veces más conversiones al cambiar en título solamente. Créeme, hay algunos casos en los que se obtienen muchas más suscripciones, llamadas, compras, solo con cambiar y hacer una prueba A/B. Puedes tener un impacto asombroso, tremendo. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo se dividen para probar esta página, por ejemplo? Es realmente simple, solo tienes que crear un nuevo embudo y hagámoslo vacío, llamámoslo Home. Y la idea aquí es que creamos un nuevo embudo dentro, vamos a agregar esta página y vamos a hacer las pruebas A/B. Esto es, tenemos que ir a la configuración del embudo. Cuando vaya aquí, verá los pasos y simplemente haga clic en la configuración del embudo y crear este embudo como una página completa. Lo que esto hará para ti es que para todos los que accedan a él en tu dominio estén básicamente dentro del embudo como una página de inicio, y ahora todo lo que tenemos que hacer es mover nuestra página de inicio dentro de nuestro embudo. Entonces en realidad hay que ir a los 3 puntos ahí, ir al embudo y seleccionar, y el embudo de inicio Home. Esto es, entonces simplemente movemos esta página aquí y la convertimos en número 1. Esto significa que la página ahora es el primer paso de nuestro embudo. Esto es, ahora puede hacer una prueba A/B, duplicar y hacer todo lo que necesita, cambiando las imágenes, cambiando los títulos, la apariencia. Así que esto te dará muchísima información, cuál de los dos convierte mejor y cuál de las dos tienes que quitar. Ellos son tan fuertes, tan poderosos los embudos, y eso es todo lo que hay que hacer. Es muy sencillo hacer la prueba A/B, pero es muy importante. Puede resultar en quizás cientos de nuevos clientes potenciales que podrías perder porque su página no fue optimizada para esto. Entonces esos son trucos muy poderosos hoy en día. Antes no era tan fácil de hacerlo, pero ahora, como puede ver, es muy sencillo. Para que se pueda realizar un seguimiento de rendimiento de las páginas, obviamente debes agregar un paso aquí donde dan clic en este botón, porque el botón tiene que llevarle a algún lugar, claro. Entonces, si tiene esa página, muévala nuevamente a la lista, simplemente muévala, digamos la cita, muévala al embudo y solo selecciona el embudo de inicio. Se ve que tenemos mucho embudo, eso porque tenemos mucho hecho, pero si tú empiezas ahora, evidentemente vas a tener mucho menos. Y clica en agregar nuevo paso, haz clic en una página o una ventana emergente si desea agregar una ventana emergente, y simplemente selecciona una página para el contacto, por ejemplo, donde las personas van a enviar sus datos, su información. Entonces, que digamos algo como esto, añadir formulario de contacto, y así también agregamos nuestra página de contacto. Y si podemos esconderlo o no, de hecho podemos dejar el titular, porque el tuyo es más como así. Y puedes eliminar diferentes secciones, puedes editarlo todo,
Y de hecho también podemos agregar una página de agradecimiento, porque después de que alguien envíe sus datos, tal vez y seguro debemos querer ver cuántas personas realmente enviaron el formulario. Entonces puede agregar algo a esto, gracias. Y esto es todo. Acabamos de crear una prueba AB de nuestra página de inicio con un título diferente. Acabamos de agregar una página de contacto donde las personas pueden enviar su información y agregamos una página de agradecimiento. Entonces ahora podemos ver en tiempo real cuántas personas se convierten de una de las dos pruebas y cuál funciona mejor, cuánto han comprado en una y cuánto en otra, cuántas personas enviaron el formulario, cuántas personas fueron a la página de agradecimiento. Eso es todo. Es tan fácil. Cuando alguien envía un formulario, no olvides que siempre va a la sección de que tienes que ir siempre a la sección de participación de los informes para que puedas administrar fácilmente todos los clientes potenciales y contactos provenientes de todos tus formularios, todos los productos de tu tienda, de tu mismo, puedes comprobar de dónde viene y lo que sea. Puedes administrar fácilmente toda la información y tienes sus perfiles y todo. Así que esta es una manera realmente muy simple y fácil de hacer todo esto y desde un solo lugar, sin tener que pagar más a terceros. Así que simple es hacer pruebas AB y mejora tus embudos, mejora la conversión más todavía. Y a veces la optimización de esta manera puede llegar, en algunos casos, como he dicho, 3, 4, 5 veces mejores resultados, en veces. Así que obtendrás un 500%, por ejemplo, más ventas o más clientes potenciales, y dependerá en gran medida del embudo, de la optimización y del tráfico. Pero sin embargo hemos visto tales resultados cada día. Y de hecho puedo mostrarte aquí algunos ejemplos de embudos de conversión de algunos de nuestros clientes. Déjame cambiar, te lo mostraré en vivo y en directo para que lo veas. Entonces, este es un embudo de ventas de un cliente. En solo 2 meses obtuvieron un aumento de más de 600% en las ventas solo usando nuestros embudos de ventas. En este caso, estás en su página de inicio, página de destino, tienen algunos productos y tal. Y sí, cada página, cada pago está personalizada para un producto y no les llevó más de unas pocas horas configurar todo esto. Es así de simple y obtienen como básicamente 20.000 euros en ventas más. Entonces es genial. Así que se trata de un cliente diferente ahora que tenemos. Mira, este vende un libro digital, entonces tienen unos embudos estupendos y vendieron más de casi 20.000 en 45 días de su libro. Y como puedes ver, tienen algunas ventas adicionales, downsell, pruebas AB que están probando y ya sabes, experimentando. Así se ve. Obviamente la versión B de las ventas adicionales en realidad convierte mucho más, por lo que sea una gran versión, y es la que vamos a conservar y la otra la vamos a borrar, evidentemente. Este es otro cliente que tiene diferentes ventas para diferentes cosas. En realidad tiene 9 embudos de venta, 9 embudos de venta diferentes porque hacen diferentes tipos de productos pequeños. Es algo como el dropshipping. Y cada uno genera entre 5 y 10.000, 15.000 dólares, y a veces realmente asombroso, y están generando muchísimas ventas de esa manera. Y eso solo se trata de ventas con lo nuestro, con los embudos de ConvertBuilder. Obviamente los embudos se pueden usar para cualquier otra cosa, para generación de clientes potenciales, para seminarios web, para campañas promocionales, para lo que sea. Queremos que tuvieras lo mejor para aprovechar al máximo tu negocio en línea, y sea del tipo que sea. Y tenemos de nuevo debajo otros vídeos donde hay enlaces sobre diferentes tipos de embudos que puedes construir, y en el curso te puedo dar información más detallada sobre los 7 tipos diferentes de embudo, y experimenta con ello. Ahora mismo obtén resultados asombrosos, y hoy y mañana, y puedes ver cómo básicamente se transforma tu negocio en un negocio ganador, incluso en el medio de una crisis como esta. Así que esto es todo. Espero que disfrutes de los embudos y de la plataforma. Avísame si tienes alguna pregunta, y te vendrá genial revisar los otros vídeos también o inscribirte en el curso.
Creo que serán increíbles para ti y por favor, pruébalos. Muy bien, esto es todo. Y que no se me olvide, búscate en Facebook el grupo Groove Together y apúntate porque ahí publico un montón de información interesante. Gracias.